Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Titulares. Mientras las fuerzas pro-kurdas transfieren el control del noreste de Siria al gobierno de Ahmed al-Shara como parte del acuerdo, familiares de presuntos yihadistas extranjeros detenidos en campos que estaban bajo control kurdo permanecen en un limbo, ya que sus países de origen son escépticos ante la idea de repatriarlos. Ahondamos en el caso francés. Y las frágiles negociaciones entre Teherán y Washington continúan centradas en el programa nuclear de Irán, mientras Estados Unidos sigue ejerciendo presión y lanzando amenazas. Analizamos cómo se ha posicionado en particular Teherán en estas conversaciones y qué opinan los iraníes que apenas están procesando la represión de la revuelta social. Empezamos en Siria porque mientras el gobierno de Ahmed al-Shara firmó varios acuerdos con las fuerzas pro-kurdas para integrar sus instituciones al gobierno central, el futuro de los familiares de presuntos yihadistas que siguen encarcelados en campos de detención o de desradicalización en el noreste de Siria, que hasta ahora estaban controlados por los kurdos, es incierto. Nuestra colega Marie-Charlotte Rupi visitó el campo de Roj, donde varias mujeres esperan su liberación, mientras otras quieren volver a su país de origen. Miremos el informe. A simple vista, en el campo de Roj, la vida cotidiana sigue su curso, pero la mayoría de estas mujeres detenidas aquí desde hace 7 años por sus presuntos vínculos con el autodenominado Estado Islámico se muestran más evasivas ante las cámaras. Algunas se estarían preparando para ser liberadas por el gobierno de facto de Ahmed al-Shara. Dibujar la bandera del Estado Islámico. Desde la creación del campo hasta ahora no se atrevían a hacer cosas así. Ahora ocurre, pero en el caso del campo de Roj no se ha tomado ninguna decisión sobre la entrada del gobierno. ¿Quién mantendrá la estabilidad del campo cuando las fuerzas de seguridad kurdas se incorporen progresivamente al Ministerio del Interior sirio? ¿Y qué pasará con los extranjeros que sus países de origen no repatrien? Los responsables del campo y las familias esperan respuestas. No sé si vendrán aquí o no, no lo sé. Solo quiero volver a Rusia y acabar con todo esto. Alejada de las demás mujeres del campo, Cassandra vive casi recluida. Esta belga de 31 años dice haber renegado del autodenominado Estado Islámico tras solo 7 meses en Siria, pero Bélgica se ha negado hasta ahora a repatriarla. Teme las consecuencias cuando el campo pase a estar bajo control sirio. Tengo miedo de las represalias porque tengo buenas relaciones con los kurdos. No sé si alguna de ellas quisiera hacer algo en el momento en que haya un poco de caos en el campo. El gobierno sirio ha anunciado que quiere que los campos de Al-Hol y Roj cierren sus puertas en el plazo de 1 año. A diferencia de la administración kurda, como Estado soberano, Damasco podrá presionar a los países extranjeros para que repatrien a sus ciudadanos. Sobre los temores de una re-radicalización de estas familias, hablamos con Chris Ubi, reportero y documentalista francés, que viajó en varias ocasiones a Siria para reunirse con los que están detenidos en estos campos. Le preguntamos si también considera que incremente este riesgo al permanecer en estos centros de detención. Esa es la cuestión, porque las condiciones de vida en los campamentos, en las prisiones, en los centros realmente son una catástrofe. Son desastres humanitarios que les afectan. Evidentemente, los niños que crecen allí, ya sean pequeños o adolescentes que se vuelven hombres, nos hacen preguntarnos qué pasará con ellos. Y mucha gente tiene miedo, simplemente de los vínculos parentales y en particular maternos con el Estado Islámico oficial. Sabemos, por ejemplo, que una parte del campamento de Roj, el gran campamento de Roj, era considerado hasta hace poco como una especie de gran califato extremista, muy mal gestionado porque no había suficientes recursos ni suficientes guardias kurdos, cuando Roj aún pertenecía al gobierno kurdo. De hecho, había zonas del campamento que no se podían visitar porque eran demasiado peligrosas. Se han cometido crímenes, arreglos de cuentas, se han asesinado a kurdos dentro de estos campamentos y a nosotros mismos nos han apedreado en varias ocasiones. Así que, en realidad, el problema más allá de las infraestructuras y los problemas de comida, frío, etc., es la influencia que muchas mujeres y sin duda muchos hombres tienen sobre estos niños. Se ha hablado muy a menudo, y no me gusta esta expresión, pero de bomba de tiempo o que construirán los futuros ejércitos del Estado Islámico.
La cuestión de la repatriación y del proceso de justicia para estas familias es un desafío para muchos países, entre ellos Francia. Se estima que alrededor de 50 mujeres y 100 niños franceses aún estarían retenidos en Siria. Muchos desean volver a Francia, pero París se ha mostrado escéptico para recibirlos. Con la caída oficial del Estado Islámico en Siria en 2019, Francia repatrió entre 200 y 300 ciudadanos franceses, pero en los últimos años el gobierno de Emmanuel Macron limitó en gran medida estos regresos, lo que le valió una condena por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos en 2022. Le preguntamos a Chris Ubi si estas familias representan un riesgo para Francia y por qué este país parece mostrarse reacio a recibirlos. En fait, on les gère très bien. El fiscal antiterrorista lo ha dicho y lo ha repetido varias veces. Los abogados de las familias saben muy bien que los niños que han sido repatriados no plantean ningún problema. Están bajo la tutela de la justicia, de los centros de acogida, de los psicólogos y por supuesto de las familias de acogida. En fin, no hay ningún problema. En cuanto a las mujeres, están siendo juzgadas, por lo que es una forma de gestionar el problema. Por lo tanto, decir que Francia y los franceses podrían tener problemas por el momento, con los más de 200 ciudadanos que han venido, en realidad no hay ninguno. Así que en realidad creo que hay una forma de hipocresía política que dice que efectivamente traer de vuelta a yihadistas, a mujeres cómplices del yihadismo y a niños criados en esta ideología podría suponer un problema, pero sinceramente creo que se trata de un problema político, porque evidentemente un gobierno que repatria a yihadistas, por decirlo de manera caricaturesca, podría allanar el camino a los votantes de Agrupación Nacional. Es lo que se cuenta y es muy probablemente falso en términos de resultados. C'est ce qu'on nous raconte. C'est sans doute faux en plus en termes de résultats. Por otra parte, algunos de los franceses que llegaron a Siria para unirse al Estado Islámico fueron o serán trasladados a Irak. Le preguntamos a Chris qué tipo de justicia les espera. Hay 11 franceses detenidos en Irak y fueron condenados a muerte inmediatamente en 2019. Francia intervino, según tenemos entendido, y su sentencia se conmutó por cadena perpetua. Así que se encuentran en una especie de limbo en el que no se sabe qué va a pasar. De hecho, lo que he entendido con el tiempo es que el Rojava, es decir, el Kurdistán sirio, tiene un sistema judicial, pero es un territorio que no estaba reconocido internacionalmente porque era un territorio que no existía. Así que por mucho que la justicia kurda siria dijera cosas y condenara a gente, en realidad la sentencia no existía fuera de Siria. Al contrario, Irak es un espacio donde se reconoce la justicia internacional y la justicia iraquí no bromea con el Estado Islámico. Lo hemos visto porque tan pronto como los franceses fueron trasladados allí, fueron condenados a muerte de inmediato. Y luego, bueno, no se puede hablar exactamente de justicia. No tuvieron abogado para defenderse. Duró 5 minutos por cabeza, así que fue expeditivo. Los iraquíes quieren dar ejemplo. Vamos ahora a Irán porque después de una primera reunión en Omán, Teherán y Washington siguen negociando para llegar a un acuerdo. Eso mientras Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre Irán con la imposición de nuevas sanciones y el despliegue de su armada en el Golfo Pérsico. Si bien Teherán se muestra dispuesto a negociar sobre su programa nuclear, la cuestión de sus misiles balísticos y su apoyo a proxies en la región son temas más espinosos, y el riesgo de una confrontación directa aún es actual. Para ampliar el tema nos acompaña Daniel Bachandeh, analista político experto en Medio Oriente. Hola Daniel, primero te pregunto, vimos que Abbas Araghchi es el gran negociador de la parte iraní. ¿Cómo se posiciona en estas conversaciones? Bien, lo que está el perfil negociador y sobre todo la estrategia que está llevando el ministro de Asuntos Exteriores iraní es la de intentar encauzar las negociaciones, intentar ganar tiempo, porque lo que busca es consolidar una dinámica negociadora que suponga unos altos costes para Estados Unidos en caso que rompan las negociaciones y sobre todo apueste por una intervención militar. Él está enmarcando las negociaciones también a través de diferentes actores regionales, regionalizando la cuestión del asunto nuclear y también invitando a otros países para que se sumen a las negociaciones, lo que indica es que quiere regionalizar la cuestión, hacer de la cuestión iraní un problema regional, no solo ante la posible
escalada que podría darse en caso de un ataque por parte de Estados Unidos y una respuesta por parte de Irán a las diferentes bases que tiene Estados Unidos en la región, sino también establecer, digamos, una dificultad mayor para Estados Unidos. También lo que está intentando hacer es seguir una estrategia de tanto ya como sistema político, ¿no? Porque no olvidemos de que ahora mismo Irán está luchando por la supervivencia de la República Islámica, hacer que se hablen de negociaciones nucleares con Estados Unidos y no que se hable de represión. No olvidemos de que el sistema político ha quedado altamente desacreditado a raíz de la última represión, y también sirve para el régimen en sí una forma de controlar el relato. Ahora mismo Irán lo que está intentando es controlar el relato político en torno a la seguridad y a la supervivencia, y desplazando cuestiones como pueden ser las consecuencias de la represión e intentar cerrar filas y mantener la cohesión interna. Daniel, ¿cuál es la capacidad militar actual de Irán y cómo respondería en caso de intervención militar por parte de Estados Unidos? Bueno, pues Irán durante la Guerra de los 12 días demostró que tenía capacidad de respuesta. Irán afronta el conflicto con Israel y también con Estados Unidos desde una perspectiva, desde la defensiva, con lo cual ellos priorizan la supervivencia del régimen y harán cualquier acción que tengan encima de la mesa para conseguir ese objetivo. Pueden apuntar a las diferentes bases que hay en la región, también con su capacidad balística pueden incluso hacer llegar hasta Israel, eso se ha demostrado. Y sobre todo Irán, yo creo que después de la experiencia de la Guerra de los 12 días, ha aprendido y seguramente pueda mejorar y pueda ser más preciso con los ataques. Con lo cual, Irán es cierto que ha quedado altamente vulnerable, pero desde Irán no ven que haya habido un alto al fuego, sino que va a haber una continuación. Y si pudiste hablar con gente allí, ¿qué opinan los iraníes de las negociaciones en curso? El pueblo iraní está muy preocupado que todos estos esfuerzos que han ido encaminados no solo por oportunidades económicas, sino por un cambio de sistema político, queden en el olvido, y por eso demandan a la comunidad internacional que no se olviden del pueblo iraní, porque realmente han dado un paso muy importante y ahora mismo está en juego el futuro de un país, y ahora mismo ven estas negociaciones con mucha sospecha, porque puede ser una oportunidad para que las autoridades iraníes y el sistema político tengan continuidad. Gracias, Daniel, por haber estado con France 24. Un placer, muchísimas gracias. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.